Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy abordaremos un tema profundo y desafiante, la tibieza espiritual, esa sensación de estar en medio, ni fríos ni calientes, donde la fe se vuelve rutina, la oración se vuelve mecánica y el corazón pierde el fuego del primer amor. Todos en algún momento hemos pasado por temporadas así. No es señal de derrota, pero sí un llamado urgente a despertar. La tibieza espiritual no se vence con culpa ni con presión, sino con conciencia, decisión y deseo de volver a centrar nuestra atención en Dios. Es reconocer que algo se ha apagado y que necesitamos reavivar esa llama. Él no nos rechaza por estar tibios, pero sí nos invita a salir de ese estado, a recuperar la pasión, la entrega y la intimidad. Hoy reflexionaremos sobre cómo identificar la tibieza espiritual, qué la provoca y sobre todo, cómo podemos superarla, porque la fe está viva y como toda vida necesita cuidado, alimento, atención y renovación. Este episodio es una invitación a volver al fuego, a reconectar con lo esencial y a caminar con propósito y fervor. La tibieza espiritual es una condición que se instala lentamente, casi sin que lo notemos. Es ese estado en el que la fe ya no arde, pero tampoco se ha extinguido del todo. Vivimos en una zona intermedia, donde la pasión por Dios se ha enfriado y la rutina ha reemplazado el fervor. Vencerla comienza por reconocerla, por aceptar que hemos perdido el fuego interior. No se trata de condenarse, sino de despertar. El primer paso es abrir los ojos del alma y admitir que necesitamos volver a encender la llama. La tibieza espiritual es una condición que adormece el alma, impidiendo con ello que arda la pasión por Dios. Es vivir en una zona gris donde la fe no es negada, pero tampoco abrazada con fervor. Para vencerla es necesario primero reconocerla, confrontarla y decidirse por una entrega total. El primer paso es despertar de ese letargo espiritual, entendiendo que Dios no nos llama a la mediocridad, sino a la plenitud. La tibieza nos aleja de la intimidad con Él, nos vuelve indiferentes y hasta cierto punto cómodos. Pero Dios desea encender en nosotros un fuego nuevo y una pasión renovada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, se nos menciona: Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o fueses caliente. Vencer esa tibieza espiritual implica tomar decisiones concretas. No basta solamente con sentir culpa o incomodidad. Es necesario el actuar, la oración constante, la lectura de la palabra y la participación activa en personas que pueden recibir nuestra ayuda. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, Él responde con gracia transformadora. La tibieza se combate con compromiso. Cada día es una oportunidad para elegir a Dios por encima de la comodidad. La fe se va fortaleciendo en la práctica, en el esfuerzo diario por buscarle. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, se nos pide: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La tibieza no siempre se manifiesta en grandes pecados, sino en pequeñas omisiones. Es dejar de orar con intención, de leer la palabra con hambre y de servir con alegría.
Es vivir la fe como una costumbre, no como una convicción. Para vencerla, debemos recuperar el sentido de cada acto espiritual, volver a hacer las cosas por amor y no por obligación. Cuando el corazón se involucra, la tibieza comienza a retroceder. La fe se renueva cuando se vive con propósito. Fíjate que la tibieza espiritual muchas veces nace del conformismo. Nos vamos acostumbrando a una vida religiosa superficial, sin profundidad ni desafío. Pero Dios nos llama a crecer, a madurar y avanzar. No podemos quedarnos estancados en lo básico. Necesitamos ir más allá. El crecimiento espiritual requiere esfuerzo, disciplina y apertura. Cuando dejamos de buscar, dejamos de escuchar. Y cuando dejamos de escuchar, dejamos de responder. Vencer la tibieza espiritual es volver a tener hambre de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6, se nos recuerda: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una señal de tibieza espiritual es la pérdida de sensibilidad ante el pecado. Lo que antes nos inquietaba, ahora nos parece normal, pero el Espíritu Santo nos llama a vivir en santidad y no en indiferencia. Vencer la tibieza implica volver a sentir dolor por lo que nos aleja de Dios. Es permitir que su luz revele las sombras que hemos tolerado. No se trata de vivir con culpa, sino con conciencia. La conversión comienza cuando reconocemos que necesitamos esa transformación. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 se nos menciona: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Una vida tibia es una vida que ha perdido el asombro por Dios. Lo que antes nos conmovía, ahora nos parece normal, pero Dios sigue siendo extraordinario, sigue obrando y sigue hablando. Vencer la tibieza implica volver a maravillarse, a contemplar y agradecer. Es permitir que el alma se despierte ante la grandeza divina. Cuando recuperamos la capacidad de asombro, el corazón se vuelve sensible y la fe se vuelve viva. La rutina espiritual puede ser aliada o enemiga. Cuando se vive con intención, fortalece la fe, pero cuando se convierte en repetición vacía, alimenta la tibieza. Vencerla requiere renovar el sentido de cada práctica, la oración, la adoración y el servicio. No es solamente hacer por hacer, sino hacer con amor. Dios no busca rituales sin corazón, sino encuentros sinceros. La tibieza se rompe cuando cada acto se convierte en expresión de amor y entrega. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, se menciona: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La tibieza espiritual también se manifiesta en la falta de pasión por servir. Cuando el corazón pierde el entusiasmo por ayudar, por compartir y por construir el reino, algo se ha enfriado. Vencerla implica recuperar el gozo del servicio, entender que cada acto de amor es una respuesta a Dios. No se trata de hacer mucho, sino de hacerlo con entrega. El servicio nos saca del egoísmo y nos conecta con el propósito. En cada acto de generosidad, el fuego interior se aviva. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, se nos pide: sirvan al Señor con entusiasmo. La comodidad es uno de los mayores aliados de la tibieza espiritual. Nos vamos acostumbrando a lo fácil, a lo conocido, a lo que no exige esfuerzo. Pero la fe verdadera requiere movimiento, decisión y entrega. Vencer la tibieza es salir de la zona de confort espiritual.
Es aceptar que crecer duele, que avanzar cuesta, pero que vale la pena. Dios no nos llama a lo cómodo, sino a lo profundo. Y en lo profundo, la tibieza no puede sobrevivir. El entorno también influye en nuestra vida espiritual. Si nos rodeamos de indiferencia, de superficialidad y de distracciones constantes, es fácil caer en la tibieza. Por eso es importante buscar ambientes que alimenten la fe, personas que nos inspiren, espacios que nos edifiquen y contenidos que nos acerquen a Dios. Vencer la tibieza es también cuidar lo que entra en nuestra mente y corazón. Lo que consumimos, lo que escuchamos, lo que vemos, todo forma parte de nuestra vida espiritual. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, se nos menciona: todo me es lícito, pero no todo conviene. La adoración es una herramienta grande contra la tibieza espiritual. Cuando adoramos con sinceridad, el corazón se enciende. No es solo cantar, es rendirse y reconocer la grandeza de Dios y nuestra necesidad de Él. La adoración nos saca de la distracción y pone a Dios en su lugar. En ella, el alma se despierta, se purifica y se renueva. Vencer la tibieza es aprender a adorar en todo momento, no solamente en los cultos, sino en la vida diaria. En el libro de Salmos, número 2, versículo 11, se nos pide: adoren al Señor con reverencia, alégrense temblando ante Él. El alma tibia suele evitar el compromiso, prefiere observar desde lejos sin involucrarse demasiado. Pero la fe cristiana es una fe activa que se vive en comunidad, en servicio y en entrega. Vencer la tibieza es decir sí, sí a Dios cada día, en lo pequeño y en lo grande. Es comprometerse con su voluntad, aunque no siempre sea fácil. El compromiso nos saca del letargo y nos impulsa a vivir con intensidad espiritual. La fe sin obras es estéril y la tibieza espiritual muchas veces se disfraza de fe pasiva. Decimos que creemos pero no actuamos. Vencerla implica poner la fe en movimiento. Es vivir lo que creemos aunque cueste y aunque incomode. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es la clave fundamental. Cuando la fe se traduce en acciones concretas, el fuego espiritual se mantiene vivo. Dios no busca espectadores, sino discípulos comprometidos. Se nos recuerda en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 26. La fe sin obras está muerta. El arrepentimiento sincero es una puerta para vencer la tibieza. No se trata de sentir culpa, sino de reconocer que hemos dejado enfriar el corazón y volver a Dios con humildad. Él no rechaza al que se arrepiente, sino que lo abraza y lo restaura. La tibieza se rompe cuando hay un deseo genuino de cambio, cuando dejamos de justificar nuestra indiferencia y decidimos volver al primer amor. El arrepentimiento no es debilidad, es valentía espiritual. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, se nos dice: vuélvete a mí con todo tu corazón. La oración es uno de los medios más grandiosos para vencer la tibieza, pero no cualquier oración, una oración sincera, profunda y constante. No se trata de repetir solamente palabras, sino de abrir el corazón. En la intimidad con Dios, el alma se enciende. La tibieza se disuelve cuando hay diálogo y cuando hay encuentro, pero sobre todo cuando nos acercamos a la presencia de Dios. La oración nos conecta con la fuente de todo fuego espiritual, y esa tibieza espiritual también se manifiesta cuando perdemos el asombro por las cosas de Dios. Lo que antes nos emocionaba, ahora nos parece rutinario.
pero el amor verdadero se renueva cada día. Vencer la tibieza es volver a maravillarse con lo eterno, con lo divino, con lo invisible. Es permitir que el Espíritu Santo reavive en nosotros la pasión por lo sagrado. Cuando recuperamos el asombro, recuperamos la vida y con ella la capacidad de escuchar, obedecer y amar con todo el corazón. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, se nos dice: aviva el don de Dios que está en ti. El entorno también influye en nuestra vida espiritual. Si nos rodeamos de personas indiferentes a la fe, es fácil caer en la tibieza. Por eso es importante buscar comunidad, personas que también crean como nosotros y que nos animen a volver a Dios, que nos reten y también que nos inspiren. La fe se fortalece con las personas que nos rodean y no con aislamiento. Vencer la tibieza es también elegir bien de quién queremos ser acompañadas o acompañados. No se trata de excluir, sino de priorizar lo que edifica. Caminar con otras y con otros que tienen amor por Dios nos ayuda a mantener viva la llama. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, se nos menciona: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. La tibieza espiritual también se combate con disciplina. Tal vez no siempre sentiremos ganas de orar, de leer o de servir, pero la constancia forma el carácter y el carácter sostiene la fe. Vencer la tibieza es decidir seguir buscando a Dios incluso cuando no hay emoción. Es entender que la fidelidad no depende del sentimiento, sino de la convicción. La disciplina espiritual es el terreno fértil donde el fuego puede crecer. También la gratitud es un antídoto contra la tibieza. Cuando dejamos de agradecer, comenzamos a dar por sentado lo que Dios hace. Pero cuando cultivamos un corazón agradecido, todo se va transformando. Vemos con nuevos ojos, valoramos lo pequeño y reconocemos la mano de Dios en cada detalle. La tibieza se alimenta de olvido, la gratitud de la memoria. Recordar lo que Dios ha hecho nos impulsa a buscarle con más fervor. Un corazón agradecido es un corazón encendido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos pide: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Otra forma concreta de combatir la tibieza espiritual es el servicio. Cuando salimos de nosotros mismos para ayudar a otras personas, el amor se activa, la fe se vuelve acción y el corazón se ensancha. Vencer la tibieza es dejar de vivir centrados en nuestras propias necesidades, es mirar al prójimo con compasión y actuar con generosidad. En el servicio descubrimos a Cristo en el rostro de otras personas y al servir vivimos una transformación. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se nos recuerda: la fe sin obras está muerta. El entorno también influye en nuestra vida espiritual. Si nos rodeamos de indiferencia, es fácil caer en la tibieza. Por eso es vital buscar personas que nos inspiren, que nos reten y que nos acompañen. Vencer la tibieza es elegir perfectamente con quién vamos caminando en nuestra vida. Cuando compartimos esa vida espiritual, el fuego se va multiplicando. Otro punto importante es la perseverancia en la lucha contra la tibieza. Habrá días de sequedad, de cansancio y de dudas, pero la constancia en la búsqueda de Dios da fruto. No se trata de sentir siempre lo mismo, sino de permanecer fieles. Vencer la tibieza es seguir caminando
incluso cuando no hay emoción. Es confiar en que Dios obra en lo oculto, en lo silencioso y en lo cotidiano. La fidelidad diaria es la que mantiene viva la llama del amor. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos pide: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El arrepentimiento sincero es una puerta para salir de la tibieza. No se trata solo de pedir perdón, sino de cambiar de dirección. Cuando reconocemos nuestras fallas y decidimos volver a Dios con todo el corazón, algo se renueva en nosotros. La tibieza se rompe cuando hay un deseo genuino de transformación. Dios no rechaza al corazón contrito, al contrario, lo abraza y lo restaura. El arrepentimiento nos devuelve la sensibilidad espiritual y nos prepara para una vida más plena. En el libro de Salmos, número 51, versículo 17, se nos recuerda: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La gratitud es una herramienta contra la tibieza, porque cuando dejamos de agradecer, comenzamos a dar por hecho lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando cultivamos un corazón agradecido, todo se va transformando. La tibieza se va alimentando del olvido, pero la gratitud de la memoria. Recordar lo que Dios ha hecho nos impulsa a buscarle día con día. Esa adoración también es fuego contra la tibieza. Es reconocer la grandeza de Dios y entregarle todo lo que somos. La tibieza no puede resistir la presencia de Dios cuando es buscada con pasión, porque la adoración nos conecta con lo eterno y nos eleva por encima de lo superficial. En ella, el corazón se purifica, se fortalece y se llena de vida. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, se nos pide: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La obediencia es una expresión concreta del amor. No basta con sentir fervor, hay que vivirlo. Vencer la tibieza implica hacer lo que Dios nos pide, incluso cuando cuesta. La obediencia nos saca del terreno cómodo y nos lleva a la acción. Es en la obediencia donde la fe se vuelve real. Cuando obedecemos, el corazón se alinea con la voluntad divina y la tibieza pierde fuerza. Dios bendice al que escucha y actúa. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, nos recuerda: el que me ama, mi palabra guardará. La perseverancia es clave en la lucha contra la tibieza. Hay días en que tal vez estemos cansados, días en los que tengamos dudas, pero la constancia en la búsqueda de Dios siempre da fruto. No se trata de sentir siempre lo mismo, sino de permanecer en fidelidad. Vencer la tibieza es seguir caminando, incluso cuando no hay emoción. Es confiar en que Dios va obrando en lo oculto, en lo silencioso y en lo cotidiano. La fidelidad diaria se mantiene viva en la llama del amor. Otra fuerza que vence a la tibieza espiritual es la esperanza. Cuando perdemos la esperanza, la fe se va enfriando, pero cuando creemos que Dios sigue obrando, que hay propósito en cada etapa, el corazón se mantiene encendido. La esperanza nos impulsa a seguir buscando, a no rendirnos y a esperar con confianza. En medio de la oscuridad, la esperanza es la luz, y esa luz va calentando el alma, la despierta y la renueva. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos recuerda: regocíjense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación. El arrepentimiento sincero es una puerta poderosa para salir de la tibieza. No se trata solamente de pedir perdón,
sino de cambiar de dirección. Cuando reconocemos nuestras fallas y decidimos volver a Dios con todo el corazón, algo se renueva en nosotros. La tibieza se rompe cuando hay un deseo genuino de transformación. Dios no rechaza el corazón contrito, al contrario, lo abraza y lo restaura. La humildad abre el camino para vencer la tibieza, reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos solos y que dependemos de Dios, nos libera. La tibieza muchas veces nace del orgullo de creer que estamos bien cuando no lo estamos, pero la humildad nos permite recibir corrección, guía y restauración. Dios se acerca al humilde, lo levanta y lo transforma. En la humildad, el fuego del Espíritu encuentra espacio para arder. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, se nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Otra forma de vencer la tibieza espiritual es la meditación en la palabra. Leerla no como obligación, sino como encuentro, como diálogo y como revelación. En ella, Dios habla, guía, confronta y consuela. La tibieza se combate con verdad y la palabra es verdad viva. Meditar en ella nos ayuda a discernir, a recordar y a renovar la mente. Cuando la palabra habita en nosotros, el corazón se enciende con propósito. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, se nos recuerda: la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. La esperanza es vital para vencer la tibieza, porque cuando perdemos la esperanza en cualquier ámbito, la esperanza se va enfriando, la fe se va alejando. Pero cuando creemos que Dios sigue obrando, que hay propósito en cada etapa, el corazón se mantiene encendido. La esperanza nos impulsa a seguir buscando, a no rendirnos y a esperar con confianza. En medio de la oscuridad, la esperanza es luz, y esa luz va despertando el alma y la va renovando. Vencer la tibieza espiritual es un proceso, no es solamente un evento, es una decisión diaria, una lucha constante y una entrega continua. Pero no estamos en soledad. Dios nos da su espíritu, su gracia y su presencia. Él quiere que vivamos encendidos, apasionados y comprometidos, que no seamos solamente espectadores, sino protagonistas de su obra. Hoy es el día para despertar, para renovar el fuego y para volver a Él con todo el corazón. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto se nos menciona en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Hoy hemos reflexionado sobre una realidad que, aunque silenciosa, puede afectar profundamente nuestra vida espiritual: la tibieza. Esa sensación de estar a medio camino, de vivir la fe sin pasión y de conformarse con lo mínimo. Pero también hemos recordado que no estamos solas ni solos en esta lucha. Dios, con su amor paciente y su gracia constante, nos llama a despertar, a encender nuevamente el fuego del alma. Vencer la tibieza no es un acto instantáneo, sino una decisión del día con día. Es elegir buscar a Dios incluso cuando nos sentimos ganas. Es volver a lo esencial con humildad. Es dejar que el Espíritu renueve lo que se ha apagado. Cada pequeño paso cuenta, cada oración sincera, cada acto de amor, cada momento de silencio puede ser una chispa que encienda el corazón. Que esta reflexión no se quede solamente en palabras, sino que se convierta en acción, que podamos vivir una fe viva, comprometida y apasionada, porque Dios
no nos quiere a medias, nos quiere completas y completos, ardientes de amor y con el deseo de servirle cada día. Hoy pido para que el fuego de Dios arde en ti hoy y siempre. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con humildad, reconociendo que mi corazón ha perdido el fervor que alguna vez tuvo. He dejado que la rutina, el cansancio y la indiferencia apaguen el fuego de tu presencia en mí, pero no quiero seguir viviendo en esta tibieza que me aleja de tu propósito. Quiero volver a arder por ti, a buscarte con pasión y a caminar contigo con decisión. Despierta en mí el deseo profundo de conocerte más. Renueva mi espíritu, limpia mi alma y enciende en mi interior una llama que no se apague. Ayúdame a ser constante en la oración, fiel en la obediencia y valiente en el servicio. Que cada día sea una oportunidad para elegirte, para escucharte y para seguirte sin reservas. Rompe toda comodidad espiritual que me impide avanzar. Dame fuerza para salir de la indiferencia y valor para comprometerme contigo de verdad. Que tu Espíritu Santo me guíe, me corrija y me inspire. Que mi vida sea testimonio de tu amor encendido y que otros puedan ver en mí la luz que viene de ti. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia y por tu llamado constante. Hoy decido volver a ti con todo mi corazón. Enciéndeme, Señor, hazme tuyo completamente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.